Hola, soy Rose y estoy casada con Paul desde hace 5 años. La relación entre mi marido y yo es perfecta. Debería decir que era perfecta hasta hace unos días. Recientemente hemos estado tratando de tener un bebé. Usted puede preguntar por qué ahora, cuando hemos estado casados durante 5 años. Pero fue una decisión que tomamos mi marido y yo porque no nos sentíamos preparados para ampliar nuestro mundo. Sin embargo, durante unos días pensé que mi marido estaba un poco raro. Llegaba a casa tarde todos los días y apenas comía en casa. Me preocupó y le pregunté qué le pasaba, pero me dijo que no le pasaba nada y que era el trabajo lo que le cansaba. Un sábado mi marido llegó a casa un poco antes de lo habitual, con una amiga a la que nunca había visto. Me la presentó diciendo que era una vieja amiga suya y que se llamaba Doria. Recibí a mi marido y saludé a su amiga. Ese día tuve que hablar con mi marido porque acababa de llegar del hospital. No me encontraba muy bien y fue entonces cuando el médico me dijo que estaba embarazada de 3 meses. Estaba muy contenta y no podía esperar a decírselo a mi marido, pero estaba esperando que su amiga se fuera. Ya era tarde y empezaba a preguntarme cuándo volvería esa amiga a su casa. Y en ese momento mi marido vino a verme y me pidió que le preparara una habitación. Acepté que se quedara esa noche, porque ya era tarde. A la mañana siguiente, mi marido se fue a trabajar como siempre. Pero para mi sorpresa, Doria se encargó del desayuno de mi marido. Tampoco le di importancia. Lo tomé como una ayuda. Más tarde, mi marido me llamó y me dijo que Doria se iba a quedar en casa durante al menos 2 semanas. 2 semanas después, nos invitaron a una fiesta, pero como mi embarazo me molestaba un poco, mi marido fue solo, así que me quedé en casa con Doria. Durante la noche tuve un poco de sed y cuando bajé las escaleras para recoger agua, me empujaron con fuerza. Me caí y perdí el conocimiento. Me quedé en el suelo hasta que llegó mi marido y me llevó rápidamente a urgencias. El médico le dijo a mi marido que había perdido al bebé. Cuando me desperté le expliqué a mi marido que había sido empujada por Doria y que ella era la razón por la que había perdido a nuestro bebé. Dijo que Doria era su amiga y que nunca haría nada que lo entristeciera. Fue el colmo que a pesar de mi estado mi marido prefiriera creerle a un desconocido. Me dolió y le pedí que me dejara en paz. Unos días después me dieron de alta del hospital y me fui a casa sola. Mi marido no había vuelto al hospital desde el día que lo eché. Cuando llegué a casa, lo encontré en la mesa con la tal Doria. Estaban cenando. ¿Cómo se atreve a cenar con esta mujer en mi casa después de lo que me ha hecho? Me puse furiosa y exigí a mi marido que la echara de la casa. Mi marido me calmó y me llevó a nuestra habitación y me prometió que Doria se iría antes del fin de semana. Pero una vez que mi marido bajó, esta víbora empezó a llorar y a intentar emocionarse con él, diciéndole que era la tristeza lo que me hacía decir todo esto, que ella era incapaz de hacerle daño, ya que era su amiga, y que aunque vernos pelear le molestara, no podía irse, ya que no tenía dónde ir. Estaba deprimida por la pérdida de mi bebé. Entonces empecé a encerrarme en mí misma y apenas salía de mi habitación. Todo esto empezó a alejarme de mi marido, y esta Doria fue ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas. Estaba metiendo ideas oscuras en la mente de mi marido al decirle que yo no le quería. Y cuando estaba conmigo, me decía que mi marido me engañaba, que ya no me quería y que traía mujeres a casa mientras yo estaba deprimida por la pérdida de nuestro hijo. Me decía todos los días que tenía que dejarlo. Me volví amargada y resentida, alejando a mi marido, y finalmente se mudó de nuestra habitación a la habitación preparada para nuestro hijo. Decidí ponerme las pilas y volver a trabajar. Doria aprovechó para sembrar la duda en la mente de mi marido. Contrató a un hombre para que me siguiera, inventó fotos para hacer creer a mi marido que yo le engañaba. Ella hizo lo mismo conmigo, enviándome fotos de mi hombre con otra mujer.
Esto creó una verdadera tensión en nuestra relación. Nuestra relación se deterioró tanto que una vez incluso me levantó la mano. Esa fue la gota que colmó el vaso. Salí de la casa. Durante este periodo difícil de mi vida, Doria se hizo muy cercana a mí. Incluso diría que nos hicimos amigas. Me ayudó a mudarme y vino a visitarme regularmente. Le ofrecí que se mudara conmigo, pero me dijo que tenía que quedarse con Paul para hacerle entender que soy la mujer de su vida y que tiene que hacer las cosas bien. Mientras tanto, se acercaba a mi marido. Un día recibí un mensaje de Doria diciendo que tenía que volver a casa urgentemente. Cuando llegué, encontré a Doria en mi cama con mi marido. Me rompió por completo. Paul trató de explicarme las cosas, pero no quise verlo más. Pedí el divorcio y Paul se acercó a Doria. Pero un día, el hombre que contrató para que me siguiera y me hiciera unas fotos montadas empezó a chantajearla. Quería más dinero. Cuando Doria no quiso pagarle, se puso en contacto con Paul y le prometió contarle todo a cambio de algo de dinero. Paul se lo dio y se enteró de toda la verdad sobre nuestra supuesta amiga. Volvió a pedirle explicaciones y ella lo negó, pero el chantajista le había dado a Paul todas las pruebas. Con esta evidencia no pudo decir más. Paul amenazó con ir a avisar a la policía, y mientras llamaba a la policía, Doria lo golpeó en la cabeza y salió corriendo. Uno de los amigos de Paul llegó a la casa y descubrió el cuerpo tendido en el suelo. Lo llevó al hospital. Se descubrieron las pruebas de la obsesión de Doria por mi marido, y la policía fue a buscarla y la detuvieron. Paul sufría amnesia a causa de la violencia del golpe en la cabeza, y yo volví a casa para cuidarle y ayudarle a recordar los buenos momentos que pasamos juntos. El médico es optimista sobre su recuperación y tal vez un día pronto podamos volver a casarnos y tener por fin nuestros hijos. Gracias a todos por escuchar mi historia.